Y van a decir, ya el hermano ya nos dijo pasa voz, pero pues, ¿qué cantos otros dos pasa voz más? Siéntense, hermanos, siéntense. Ya mi hermano ya oró, mi hermano batalla, y dijo un hermano en una ocasión, dijo, bueno, que mi oración no valió, ya había orado otros. Bendigo el nombre del Señor porque en esta tarde está el cuerpo del Señor reunido, y de veras que los privilegios son grandes y nosotros nos sentimos privilegiados todos, porque dice la Biblia que el que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo que todos hemos sentido esa potencia, ese amor del Señor, esa caridad, ese cariño con que de veras nos tiene abrigados en su preciosa mano y fortaleciéndonos a cada momento y dándonos las bendiciones conforme a su santa voluntad. Y teniendo privilegios que a veces no los merecemos, pero que pues como la misericordia del Señor es muy grande, pues Él reparte, ¿verdad? Siempre que esas misericordias a cada día. Grandes son las misericordias del Señor. Hoy tengo un tema muy bonito. Le digo yo bonito porque todas las cosas que el Señor nos da son bonitas y son apreciables y a su tiempo. El advenimiento del día del Señor. ¿Qué quiere decir advenimiento? Bueno, pues lo que sucederá cuando el Señor tome juicio en sus manos. Y dice la palabra de Dios que a uno los pondrá a su izquierda y a otro a la derecha. Y a los que están a la derecha les va a decir, venir benditos de mi Padre a heredar el reino separado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Bendecimos al Señor y gracias por ello. Quiero decirle a mi mujer, mi esposa, por favor, que me lea Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales será ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Bueno, en esta lectura encontramos varias cosas, pero encontramos dos grupos, unos que de veras pues les va a ir muy mal, pero hay otro grupo más adelante que el Señor va a tener misericordia de ellos y los va a tener en un lugar muy bueno. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando se habla de estas palabras tan fuertes, hermanos, que vienen del Señor, es porque el Señor ya recibió algo en su presencia, y no es un olor agradable. Los olores agradables se perciben, hermano, los siente uno, como las oraciones que son hechas con verdadero fuego, con verdadero amor, con aquel sentimiento profundo. Así también la maldad, cuando es establecida en los hombres sin misericordia, son fuertes. Yo creo que todos hemos tenido algún problema con algunos de nuestros hermanos. Todos hemos pasado por algunas cosas que nos han hecho, y todos, hermanos, nos han dejado aquí un dolorcito y un sentimiento, hermano, que de veras es fuerte. Y a veces queremos pelear.
A veces queremos pelear y decir, no, este no me la va a hacer, yo tengo que hacerle algo, porque así como dice David en sus salmos, hermanos, así entraba esa valentía, pero la valentía de David, hermanos, era una valentía que venía de Dios. Eso era de él, no era carnal, sino cuando salía él a las guerras decía, Señor, si tú quieres que yo vaya, contéstame, Señor, dime lo que me vas a decir, ¿voy o no voy? Y el Señor le decía, anda. Los malos, dice la palabra de Dios, que serán como estopa. ¿Usted sabe lo que es una estopa? Una estopa, hermanos, es un mechón así, hacen un bolo de trapo y le ponen petróleo y otros les ponen otro líquido y entran a un lugar oscuro, en una cueva, supongamos que esto fuera un lugar grande que no tuviera luz, entonces eso se prendía y caminaban buen rato, mucho rato. Y esa estopa, hermanos, significa lo ardiente de un fuego, pero también para llegar a una luz verdadera. Pero en el caso malo, hermanos, de lo cual nos señala la palabra, está hablando de maldad. Y esa maldad que percibe él es pagada con fuego, hermanos, con fuego, pero un fuego de amor, hermanos, porque primeramente el Señor le da la oportunidad al malo para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, bueno, pues él solo se busca su maldad, no es que él sea malo. Nuestro Señor es nada más justo, recordemos eso. Dios es amor. Dios es amor. Pero nosotros mismos nos buscamos nuestros propios hechos, nuestra propia maldad. Nosotros nos hacemos injustos por nuestros hechos. Y como les decía antes, a veces queremos el Espíritu de nuestro Dios nos cobija, nos abriga, pero viene el tentador y nos pone ese poder de Él, y en cualquier huequito que usted le deje, ahí se mete Él no pide permiso, Él se mete, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Habitar bajo la presencia de Dios, hermanos, es una responsabilidad muy grande, porque tenemos que tener en nuestra mente que hay un Dios vivo, el cual está con nosotros, hermanos, el cual le dice la palabra de Dios, desde que fuiste bautizado, fuiste sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de la victoria, el Espíritu de batalla, hermanos, el Espíritu que nos hace fuertes y que nos establece de una manera fuerte y potente. Ese es el Espíritu de Dios. Recordemos a Sansón, recordemos a varias personas que tuvieron el Espíritu de Dios y salieron avantes y apagaron fuegos y encendieron muchas cosas porque el Señor les daba ese fuego consumidor. La palabra de Dios, hermanos, es fuego consumidor en nuestras vidas. Viene a quitar cosas que nosotros no podíamos quitárnoslas. Pero llegamos a la presencia del Señor y el Señor, hermano, lo único que hace es inyectarte ese fuego para que tú puedas soportar los dardos del enemigo. Dice Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, espíritus de las tinieblas y todo eso, hermanos. Hablar de la maldad, hablar de la gente soberbia, de la gente mala, hermanos, lleva mucho tiempo porque hay muchas cosas que se hacen. Pero ¿para qué hablar tanto de los malos? Ellos tendrán su pago. El siguiente versículo dice así: mas vosotros, usted y yo, todos los que buscamos vivir bajo la presencia de Dios, mas vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mire el premio que nos da el Señor.
Mire el premio que nos da el Señor. Ustedes, hermanos, que están al pendiente, que asisten todo el tiempo a la iglesia y que siempre buscan para todo, si el Señor quiere, si el Señor nos da esto, si el Señor nos da permiso, dice que tendremos un premio, hermanos. Y ese premio usted lo está disfrutando en este momento. Porque usted se está alimentando no de la comida que perece, sino de la comida que dura, de la comida que es fuerte, hermanos. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que viene, dice, a partir el alma, las coyunturas, todo, y dice, y discierne hasta los malos pensamientos o buenos pensamientos. Hay gente que se cree adivinos, hermanos. No hay adivinos, hermanos. El adivino es aquel que usa otro enemigo. La palabra de Dios es la que nos da la divinidad, hermanos. Es la que nos hace fuertes. A cada momento que usted se levante, a cada día, a cada mañana, levántese, pero con la fuerza del Señor, y dígale: Señor, gracias, Señor. Dijo mi hermana, cada vez que despertamos hay que decir gracias. Pero gracias, Señor, porque tú eres el que me levantaste, no fui yo, fuiste tú. Porque no soy yo alguien que tenga tanto valor, porque tú eres el que me das valor, Señor. Estas son las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en mente, y dice la palabra de Dios que no hay arma contra ti que persevere. No hay. No hay. Solo Dios, dice un canto, hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Pero solo Dios es el único. Y nos da la habilidad para hacer nuestro trabajo, y nos da la experiencia para hacer algunas cosas, y nos da la fortaleza, y nos sentimos libres, movemos nuestras manos, nuestros ojos, y respiramos, y cada vez debíamos decir: gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres bueno. Muchas gracias. El premio del Señor, hermanos, es algo que nos capacita, es la palabra de Dios. Acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, el cual entregué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel, y esas leyes son las que gobiernan nuestra vida. Algunos no conocemos la palabra de Dios, pero la ley de Dios está en esa persona cuando busca la presencia de Dios. Cuando alguien le toca la puerta y le dice: sabes que hay un Dios que te está pidiendo, este Dios quiere algo contigo, quiere platicar contigo. Acéptalo, ábrele tu corazón, ábrele tu mente, tráelo para que lo traigas a tu presencia, para que no estés solo, para que tengas tu amigo a tu lado, para que tengas la fuerza de Dios. Para todo eso necesitamos nosotros tener esa experiencia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice: pero hazlo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo no quisiera ver la maldición en la tierra, hermanos. Ahorita vemos árboles muy bonitos, vemos pajaritos cantar, y podemos respirar a un aire aunque no esté muy limpio, pero pues el Señor limpia nuestros pulmones cuando tenemos la confianza en Él. Y como decía, hay momentos en que nos desesperamos, porque la vida, hermanos, pues es difícil en algunos momentos cuando no tenemos la suficiente capacidad para soportar las acechanzas del enemigo, y que no podemos hacer nada porque pues la ley que corre en nuestro organismo, en nuestra vida espiritual, esa nos tiene un freno aquí y dice: no paguéis mal por mal, vence con el bien el mal. Poner la otra mejilla no es fácil, hermano, no es fácil. La mejilla, hermanos, representa la templanza, lo que es el verdadero respeto hacia la palabra y hacia nuestro Dios. Esa mejilla, hermanos, duele, hermanos.
Te dan el golpe y duele, pero hay que poner la otra. No pagues mal por mal. Romanos 12, 14 y el 20, hermanos. Bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigas, no los maldigas. No los maldigas. Se dice de un pastor, hermanos, que tenía su iglesia. Anécdotas que pues nosotros los que predicamos tratamos de asimilarlas para exponerlas delante de la congregación. Dice que ese pastor, pues vino una familia y vivía una familia muy respetuosa con sus hijos, pero todavía tenían un poquito de soberbia, porque aquí a las iglesias venimos muchos, ¿verdad? Dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, había un muchacho que andaba enamorado de una de las hijas de él y le dice, va con el pastor, pastor, ¿qué hago? Mire, los Meléndez, pues me hacen a un lado, dice, me hacen a un lado. Y quiero tratar con su hija, platicar, hemos llevado una buena amistad, pero ellos me hacen a un lado, dice. Dice, bueno, dice, mira, pues quémalos, le dice el pastor, pero ¿cómo los voy a quemar, Señor? ¿Cómo lo voy a quemar, pastor? Sí, quémalos. ¿Cómo los voy a quemar? Dice, mira, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y eso fue lo que hizo el hombre. Se humilló delante de la persona y siempre lo trató bien. Y pues ¿cómo se sentiría la persona después de que le hacía la vida pesada, verdad? Resulta que todo se arregló y todo fue para bien. Pero por lo pronto le dijo, quémalos. O sea, quémalos, quería decir, con tus buenos hechos sales comprender que tú eres una persona respetuosa y humilde y que quieres la amistad de ellos, no la enemistad. Y casos como estos resultan, nosotros los vemos en las porciones bíblicas que leemos y que estudiamos, muchas muy buenas, pero también hay muchas que por cierta causa pues se llevan decepciones muy grandes. Y dice nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 12, 40 y al 50, 46 al 50. ¿Me lo lee, por favor, hermano? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, dice nuestro Señor Jesucristo. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Hay otro versículo? ¿Es hasta el 50? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Yo, la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas, hermanos, opacan la vida espiritual de una persona cuando se aleja de Dios. No te separes de Dios, hermanos, porque vienen las tinieblas y las tinieblas, si tú te separas, van a permanecer, pero
si tú estás siempre en la presencia de Dios, tendrás esa luz admirable, esa luz de Dios, esa luz que te trae la fortaleza y te da vida. Y puedes ver las cosas con más claridad, con más amor. Nuestro Señor Jesucristo nos habla bien claro. Yo no vine a terminar con el mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Porque de tal manera el Señor amó al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que todos lo sabemos, pero que al aplicarlo, a veces le sacamos la vueltecita porque hay mucho compromiso en Él. Cuando recibimos la vida del Señor, cuando nos apropiamos de algo que Él nos da, es para un compromiso, no es para nada más obtenerlo y estar en que yo estoy salvo, yo por gracia soy salvo, no por obras, y que no, hermanos, la gracia y las obras van juntas. Tenemos que ser bien respetuosos con la palabra de Dios y tome las palabras en el mejor de los aspectos, con amor. Tómelo con mucho respeto, obedezca la ley de Dios, obedezca el mandamiento de Dios, obedezca la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, hermanos, toda es fuerza para nuestra vida, toda. Cuando vemos desde el principio todo lo que pasa, empezamos a ver, pero esto no, de ratito ya empezamos a ver que hay un Dios poderoso que nos está haciendo pasar por fuego. Pero ese fuego es para consumir las maldades que tiene el cuerpo, hermanos. Yo creo que ustedes han entendido todo esto. Yo creo, hermanos, que ustedes han sido escogidos para un buen servicio. Y si han permanecido bajo la presencia de Dios y agrupados en este lugar, es porque Dios les ha dado permiso para estar reunidos y alimentarse, no de la comida que perece, sino de la que persevera, la que es fuerte, la que trae fuerza a su vida. Cuando Dios habla, hermanos, cuando Dios habla, debe de temblar nuestro cuerpo. Cuando Dios te llama la atención, debes de estar bien despierto. Cuando le habló al pueblo de Israel, haciendo un poquito de historia, hermanos, desobediente, sabían que había un Dios, pero ellos seguían haciendo culto en las partes altas a dioses que era una idolatría para su vida, que no los llevaba para nada bueno y que había mucho pecado, bastante pecado. Isaías 4 habla muy fuerte el Señor aquí, y luego vemos Isaías 1:4 al 6, y luego vemos Isaías 1:18 al 20. Y le habla a la gente pecadora, a la gente mala. El profeta Isaías escribe tan bonito estos pasajes, pero que vienen muy fuertes. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo